Hola, mi nombre es Gabriel Sánchez y soy el representante de este proyecto titulado Torbellino, Pueblo y Fiesta Patrimonial. Yo crecí viviendo este festival, me presenté en varias ocasiones por la razón de que soy consciente de la importancia y relevancia que tiene el encuentro en el municipio de Tabio. Quiero realizar este proyecto. Aprovechando mis estudios y mi experiencia en el sector, quiero aportar con este proyecto a la preservación de la historia del Encuentro Nacional del Torbellino, que ha tenido un impacto en diferentes aspectos del municipio. Bueno, el proyecto se va a realizar en 5 etapas. En la primera etapa realizaremos la investigación de la historia del encuentro. Consultaremos en el archivo de la biblioteca municipal, en la alcaldía, así como en diferentes notas radiales o cualquier tipo de archivo que nos pueda servir para nuestra investigación. En esta etapa también empezaremos a definir la línea narrativa del proyecto. Definiremos aspectos clave como los nombres de cada episodio y las personas seleccionadas para realizar las entrevistas, que serán el material principal para nuestro podcast. En la segunda etapa de nuestro proyecto, la etapa de preproducción, vamos a seleccionar a las personas que van a ser entrevistadas en nuestro podcast. En esta etapa también definiremos las fechas, las locaciones y los horarios en los cuales vamos a realizar las entrevistas. La tercera es la etapa de producción. Realizaremos las entrevistas a las personalidades seleccionadas en las fechas y horarios establecidos. La siguiente etapa es la etapa de postproducción. En esta etapa definiremos el guión que va a tener nuestro podcast y vamos a iniciar con la edición de cada uno de nuestros episodios del podcast. En esta etapa también se realizará la creación de la línea gráfica del podcast. Como paso final se realizará la creación de un tráiler, el cual utilizaremos para promocionar nuestro podcast en la última etapa. Por último, iniciaremos la etapa de distribución de nuestro podcast. En esta etapa lo primero que realizaremos será la creación de las redes sociales para la distribución digital de nuestro podcast. También se lanzará de forma oficial el podcast a las diferentes plataformas digitales como Spotify y YouTube. En esta etapa también realizaremos alianzas con diferentes entidades interesadas en difundir nuestro podcast, como lo puede ser la emisora local, el Instituto de Cultura o la misma alcaldía de Tabio. A estas entidades se les solicitará el apoyo para difundir el tráiler de nuestro podcast en los diferentes canales de difusión que tengan ellos disponibles. Otra actividad a realizar en esta etapa consiste en despertar un interés en las nuevas generaciones por el Encuentro Nacional del Torbellino. Esto lo vamos a lograr realizando jornadas de socialización en las instituciones educativas del municipio. Realizaremos charlas con los estudiantes, responderemos sus preguntas, les contaremos sobre el proceso de creación del podcast, dónde escucharlo y les mostraremos nuestro tráiler promocional del podcast. Como punto final de la etapa de distribución se realizará un evento de lanzamiento y promoción de nuestro podcast, el cual se realizará en el Teatro Municipal de Tabio. A este evento serán invitados directivos de cultura de la alcaldía, gestores culturales, maestros, estudiantes y toda la comunidad en general. La participación deberá ser activa en este evento para afianzar y acercar a la comunidad aún más a nuestro podcast. Esto lo lograremos realizando charlas en vivo con los entrevistados, preguntas al público, explicación de cómo se desarrolló el podcast y obviamente les mostraremos el tráiler de promoción del podcast. Principalmente, el proyecto busca aumentar el interés que tiene la población tabiuna al Encuentro Nacional del Torbellino. Gracias al planteamiento del proyecto, el podcast logrará despertar un nuevo interés en las futuras generaciones en las artes y culturas tradicionales de nuestro municipio, apoyando a la preservación del patrimonio inmaterial de nuestro país. Además, el podcast servirá como una herramienta para preservar la historia de este evento tan importante para Colombia. El podcast tiene 3 elementos creativos diferenciales, los cuales son: una narrativa entretenida y cautivadora, ya que buscamos que nuestro podcast, además de ser educativo e informativo, sea entretenido y cautivador para los oyentes. El segundo aspecto diferencial es la diversidad de perspectivas. Esto gracias a que nuestro recurso principal, las entrevistas, provienen de distintas personas, brindando a nuestro podcast dinamismo y evitando que caiga en la monotonía. Nuestro último elemento creativo diferencial es el compromiso que tenemos con la autenticidad y la calidad. Cada etapa del podcast se planificó con el tiempo suficiente para revisar cada detalle, cada información que se brinda en el contenido, para así verificar siempre la veracidad de los hechos y garantizar una calidad profesional en la totalidad del contenido. Primero, el impacto que tendrá el podcast en la comunidad contribuirá a la difusión, al interés y al crecimiento del Encuentro Nacional del Torbellino y la importancia que tiene en la cultura y tradición local. Lo segundo es la promoción de las culturas y las artes. Este proyecto se centra en un evento que celebra y promueve las expresiones culturales tradicionales. Por ende, el podcast dará un posicionamiento y un reconocimiento del Encuentro Nacional del Torbellino a nivel nacional e incluso internacional. La tercera razón por la cual es importante que se otorgue el estímulo es por el apoyo que tendrá el podcast para la preservación del patrimonio, y la documentación que se realizará a través del podcast contribuirá a su preservación y valorización a largo plazo.
Este estímulo permitirá la creación de un recurso cultural invaluable que perdurará en el tiempo y será asequible para futuras generaciones.